teatro necesita de un cuerpo obeso. El teatro necesita de alguien de todos los colores de piel, necesita de todo, de todos los tipos de caminar. Porque la vida es así. Mira, por ejemplo, hay reivindicaciones personales, ¿ya? Y te hablo desde una cosa tan tonta como yo y mis lentes. Mis padres están separando literalmente el día de la muestra. De mi estreno. Muchas de las obras que yo he hecho ha sido un regalo de Alberto. Me dice, oye, esta obra la he leído, creo que es para ti. Y la leo y digo, de verdad, y la voy a hacer. A los alumnos creo que lo que yo trato de que vean es que yo también tengo miedo. Y por eso hago. Porque no me gusta solamente enseñar desde el lado del profesor, sino que vean. Y que vean que sufro, y que vean que estoy haciendo esta obra y que me está costando un montón el personaje. Y que en esa función furcié. A veces siento que hay como una potencial bombita ahí y yo digo, bueno, voy a escribir sobre esa bomba y voy a hacerla estallar para tener claro las consecuencias. Y le haces estallar en la dramaturgia. Yo no podía pronunciar la R cuando era chico. Hola David, gracias por estar aquí. Me encanta hoy poder conversar contigo y sobre todo la gente entre este mundo maravilloso del teatro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionado y muy feliz y muy honrado de estar aquí. Bueno, porque además yo creo que hoy vamos a aprender mucho de esta mirada que tú tienes del teatro y vamos a empezar un poco por este tema de qué significa para ti, cómo lo descubres, en qué momento es la primera vez que sientes esta emoción al ver teatro. Sí, yo creo que es eso. Creo que mi conexión es desde la admiración o la fascinación. Mi primer recuerdo teatral es haber ido con mi madre si no me equivoco, con mi madre y mi padre, haber ido a ver una obra de teatro dirigida en ese entonces por Osvaldo Catone, probablemente en el año 82. Yo tendría unos 5 años, algo así. Era un musical, se llamaba El Diluvio que Viene, entonces que tenía efectos especiales, tenía proyecciones como de cines, veías realmente cómo se inundaba el mundo, las olas. Entonces era como muy impresionante y descubrí la gran diferencia entre el teatro y el cine, porque eso era realmente 3D, o sea, sentía que estaba ahí, sentía que me podía parar, que era parte. Y además el montaje tenía un montón de cosas que rompían la cuarta pared, o sea, me acuerdo un momento que barrían unos billetes de dinero y los billetes se iban hacia el público y yo como niño quería tal vez coger uno de esos billetes que veía que venían hacia nosotros. Entonces, recuerdo que este niño de 5 o 6 años haberle dicho a mi mamá, quiero seguir viniendo al teatro, ¿no? Y lo bueno es que mis padres, sobre todo mi mamá, me llevaba a ver el teatro que ella iba a ver. No me llevaban a ver teatro para niños, sino teatro en todo caso familiar o teatro, lo que en ella me podía meter. Eso también le agradezco mucho a mi mamá, porque mi mamá era muy desprejuiciada. Y si mi mamá no le prohibían meterme al teatro, me llevaba, a la edad que sea. Entonces yo he visto obras que no necesariamente eran de contenido infantil o para niños. Inclusive a nivel de películas, mi mamá me dejaba ver con ella casi todo, y eso. Pero qué interesante, porque a veces uno quiere que los niños, los jóvenes, razonen, argumenten, estén preparados para la vida, pero les negamos las herramientas, ¿no? Sí. Yo imagino que hablabas con tu mamá de cosas que no entendías y ella era la oportunidad que tenía. Sí, mi mamá me acompañaba, pues, y en todo caso me veía, y es más, y se hacía cargo. ¿Cuántas veces hemos visto de muy chiquito películas de terror? Y pues ella se hacía cargo, dormía conmigo, me hacía, ¿no? Me explicaba y me tranquilizaba, y ahí nació mi yo espectador. Y mi yo actor probablemente nace en alguna obra con Alberto Isola que veo, si no me equivoco fue La Conquista del Polo Sur, y yo digo, ese es el teatro que quiero hacer. Ahora, en esta balanza del drama y del humor, ¿tú más te fuiste para el drama, sientes? ¿O es que también tienes una afinidad con el humor y en algún momento podrías
hacer? Bueno, al humor me he dedicado, bien lo sabes tú, casi toda mi carrera. Siempre he tendido a encontrar obras que tengan algún sentido del humor. De alguna manera, en general, en la vida también, pero en la ficción siempre me gusta encontrar qué tiene esto de gracioso. Así sea un drama. Es más, por ejemplo, ahora que hemos estado haciendo Chekhov, yo le he encontrado mucho humor a las situaciones de mi personaje. Es inevitable, es como, siento que no hay tragedia y dolor si no hay un momento en que puedas, un distensor de risa o un distensor de algo. Entonces, sí, pues yo siento que mi vida se ha equilibrado entre las risotadas con mi papá y los nervios y las angustias y el thriller que podía ver con mi mamá. Te prepararon para la vida, que Me es así. prepararon para la vida en eso. Y hablando de esta imagen materna, paterna, cuando se traslada al teatro, ¿tienes algunas imágenes que para ti fueron importantes como el maestro o el que te Sí. enseñó? Mira, algo para que hagas el link de lo que pasaba en mi casa, que me pasó con el teatro. Yo estudié en el Club de Teatro de Lima, cosa que conoces bien. Ahí nos conocimos. Sí, pero antes que nos conociéramos, yo primero estudié adolescentes Cuando en el eras chico. 88. Tenía 11 años, estudié con Gregor Díaz, todo un año. Y esa experiencia me cambió la vida. Fue mi primer maestro, por varias razones, pero a lo que quiero ir puntualmente es que el día de la muestra, mi papá me llevó tempranito, porque íbamos a ensayar todo el sábado, para la muestra del sábado en la noche. Y mi papá me dijo, ya, como te digo, había una sensación de mucha violencia en mi casa. Entonces ese día mi papá me deja en el teatro y veo que en la camioneta estaban cosas de él en el carro. Y mi papá me dice, David, por si acaso yo no voy a venir a la función de hoy, va a venir tu mamá. Yo voy a venir a la de mañana. O sea, había como un cisma. Y mi papá estaba con sus cosas en el carro. Y tú estabas alborotado Y yo estaba por... alborotado porque tenía que entrar a ensayar. Entonces, con esa impresión, bajo la escalera y tengo como un nudo aquí que, digo, algo está pasando que no estoy pudiendo procesar. Y bajo las escaleritas del sótano, del club, y están mis compañeros, que además yo era el menor, porque yo tenía 11 años y todos tenían entre 12 y 15, la mayoría hacia 15. Me ven, David, ya llegaste, no sé qué, una algarabía. Y me sentí tan querido y tan útil y tan esperado que me olvidé de todo ese tema. Y bueno, lo que había pasado es que mis padres estaban separando literalmente el día de la mi muestra. de mi estreno, de mi primer estreno. Y en efecto, mi mamá fue el sábado, mi papá fue el domingo. Mi papá se pasó toda la función pasándome la voz para que vea que había ido. O sea, yo estaba actuando y me decía, pss, 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 así, ¿no? Para que se dé cuenta. Y yo, déjame concentrar. Y eso. Ahora, sentí un montón de alivio también, porque como te digo, mi papá era una interferencia de violencia. Entonces también sentí, está bien que suceda esto. Te quedaste tranquilo. Es para mejor. Ajá. ¿Ya? Entonces, así, o sea, descubrí además que el teatro es una hermosa me historia. O sea, yo sé que es muy dramática, Sí, sí. pero es una hermosa historia, Es que ¿no? Eso de que te reciban en el teatro y... No, yo siento que el teatro me salvó. Sí. Porque mi hermano la pasó muy mal. Mi hermano tenía 4 años más que yo y la pasó muy mal con la separación de mi papá. Se sintió muy responsable, muy culpable. Entonces y yo tenía el teatro. Claro, y entonces me imagino que el hecho del maestro que continúas teniendo a lo largo de la vida... Gregor Díaz, Ajá. para darle, parece trivial, pero Gregor Díaz, que es uno de nuestros dramaturgos más importantes, ya fallecido, logró lo que no habían podido lograr mis padres, ni había podido lograr todas las terapias de lenguaje que me metieron. Yo no podía pronunciar la R cuando era chico. O sea, y yo me apellido Carrillo. Entonces, y era David Luis Enrique. Entonces, el Enrique no lo usaba porque ya era como demasiadas R's. Entonces, yo hacía una cosa así como Carrillo, ¿no? Como que le sumaba una B a la R.
Y y Gregor y mi colegio era de hombres. Cuando entro a mi primer taller con Gregor, habían hombres y mujeres. Y por primera vez a mi vida, a los 11 años, me comenzó a dar roche, porque habían chicas. Y a los 11 años también ya comienzan otras pretensiones. Mira, nunca lo hablamos, pero Gregor creo que lo vio o lo sintió como gran maestro. Y me dio tips y me dio herramientas fuera de clase y no frente a todos para el trabajo de la guerra. Y yo terminé mi taller diciendo todas las R's. Y diciendo, soy David. Carrillo. Qué hermoso. Y sí, te digo, como de los 7 años, 6 años, 8 años, iba a terapias, a Cepala, Pero no es que sé en el qué, no sé teatro, cuánto. en el teatro están de verdad todas las terapias para todo. Sí. O sea, siempre lo digo, la terapia de lenguaje, la terapia conductual, la terapia emocional, todo Sí. te brinda el Entonces, teatro. para mí fue como adolescente, fue un salto en jabalina de autoestima tremendo a los 11 años haber descubierto que era bueno por fin en algo. No digo que era malo en todo lo demás, pero en el colegio no destacaba en deportes, no había teatro en el colegio, era bueno dibujando, sí, y en letras era bueno, pero no, o sea, No algo que te sintieras yo tú era el alumno del orgulloso. 15, del Claro. 14, del 15, del 16. Por ahí. Ahí, ¿no? Y en números para el 12, ¿no? Porque no me gustaban tanto. Ujú. Entonces era como normalito, ¿no? Y en un colegio que tu promoción es de 200, eres simplemente Carrillo, ¿no? Eres tu apellido. Eres un Que además número. en ese momento era Carrillo, ¿no? Entonces ni siquiera podía ser yo realmente Carrillo. Entonces el teatro me dio esa sensación de, oye, soy bueno para algo. Sirve para Y algo. después, cuando te digo, en esa más o menos esa época, a esa edad, descubro el teatro de Alberto Isola. Y como te digo, ese es el teatro que quiero hacer. Y Alberto se volvió mi referente. Yo me volví un fan. Me vi todo lo que pude de Alberto Isola entre los años 90 y 94. ¿Por qué te digo 94? Porque termino el colegio en el 93, tenemos más o menos la misma edad. En el 93, y yo ya quería estudiar con Alberto Isola, porque ya había hecho en el 88 adolescentes, y 90, 91 y 92 hice el club. Entonces, dice, yo quiero estudiar con Alberto. Y Alberto solo, su taller era en las mañanas y el colegio no me lo, Claro, no me lo podías. impedía. Entonces el colegio se volvió un obstáculo para mi vocación. Entonces, apenas terminé el colegio, postulé al taller de Alberto. Y ya había decidido que él iba a ser mi maestro. Eso es lo que tú querías. Déjame Sí. compartirlo contigo. Vamos a verlo. Uy. David Carrillo entró a mi taller, el primer taller que hice, no fue el primero, pero uno de los primeros que hice con Umbral. David tenía 17 años en ese momento. Y desde entonces ya tenía ese amor tan grande por el teatro. Creo que conozco pocas personas que aman tanto el teatro y que hacen tanto por él. David, con el tiempo, ha seguido siendo no solamente un gran amante del teatro, sino un estupendo director, actor y maestro. A mí me hace muy feliz considerarlo mi amigo. Me gusta mucho lo que hace. Espero que en algún momento no muy lejano podamos volver a trabajar juntos. Creo que es un excelente maestro también. Creo que es una persona que transmite a sus alumnos y a sus alumnas todo ese cariño y ese amor que tiene por el teatro. Así que un abrazo muy fuerte para David. Él sabe lo que siento por él y le agradezco muchísimo que haya pasado también a ser parte de mi vida personal y profesional. Sí, Alberto es mi padre. Sí. Sí, sí, sin serlo, ¿no? Como digo, yo tenía una figura paterna muy difícil. Y, y a pesar de que Alberto, bueno, creo que todo el mundo lo debe intuir, es una persona muy exigente, muy apasionado y italiano como un padre, o sea, de esa pasión de inclusive Claro. golpear algo Y decir las cosas fuertes. Ya, pero Alberto siempre encontró la forma desde el amor. Un amor mejor que el de mi padre, debo decirlo. Entonces,
siento que era una persona que le podía decir lo que me pasaba. Creo que él lee muy bien a las personas también. Mira, no te quiero mentir, no es que hayamos tenido grandes conversaciones Es que no han íntimas, sido necesarias. pero hay una Conexión. conexión íntima que va por otro lado. Alberto es capaz de un día mandarme una canción de la nada y esa canción me cae como si Era lo como que si hubiese necesitabas, las palabras sido escrita. correctas. Muchas de las obras que yo he hecho ha sido un regalo de Alberto. Me dice, oye, esta obra la he leído, creo que es para ti. Y la leo y digo, ¿de verdad? Y la voy a hacer. Sí. Entonces, inclusive en grandes momentos duros de mi carrera, como por ejemplo haber perdido el teatro, bueno, haber terminado la etapa de Plan 9 y haber dejado el Teatro Larco, una de las primeras llamadas, mensajes, solidaridades, la recibo de él. Entonces, como te digo, no es una persona con la cual hayamos necesitado ahondar en nuestra biografía Darse explicaciones. o darse explicaciones, sino hay una conexión de, creo que esto es lo que necesitas hoy, Alberto, esto es lo que necesitas hoy, David. Y el trabajo juntos, cuando están juntos. Bueno, siempre ha sido un placer. ¿Eh? Sí. Sí, porque además, creo que hasta que pasó, creo que es eso. Una cosa es el miedo, ¿no? Y sí, me da un poquito de miedo, pero el miedo se cura enfrentándolo. Haciendo. Y sí. Y entonces bastó, por ejemplo, lo primero que hice con Alberto fue ser su actor. Entonces, con mucho miedo, bastó hacerlo para ya erradicar cualquier miedo. Después he sido su asistente de dirección, después he sido su director adjunto y después he sido su director. O sea, hemos tenido como una etapa como ordenada en todo caso de esos roles y, y siento que Alberto en cada experiencia me ha hecho más grande. Y a veces siento que yo también le he dado un poquito de grandeza a Alberto al trabajar conmigo. Sí, lo ha dicho, lo ha dicho. Vamos a hacer una pausa, Sí, vamos a hacer una claro. pausa y me voy a quedar con esa frase para retomarla. Y hoy estamos con la mirada de David Carrillo. Ya volvemos. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras. Estamos de regreso con la mirada de David Carrillo y hablábamos sobre la grandeza del aprender, ¿no? Que es de ida y de vuelta y qué bueno que lo tengamos tan consciente ahora. ¿Qué sientes cuando llegan a ti chicos, como tú empezaste en el club, listos para aprender? ¿Se aprende? ¿Es el talento? ¿Se modifica? Como docente, ¿cómo lo ves? ¿Qué es cuando llega alguien a ti? Creo que es una de las responsabilidades más grandes que yo he decidido tener. Que tú has decidido. Sí. Porque en verdad me gusta. Siempre sentí un llamado, una vocación hacia enseñar. ¿Por qué? Porque inclusive desde chico descubrí en el colegio mismo, yo era muy bueno en letras, que a veces enseñándole a mis amigos terminaba de estudiar yo y me servía para ratificar y potenciar Tu cerebro mi aprende de cerebro esa y decir manera. sí lo sé. Entonces nunca he temido abrir un taller pronto porque digo, a veces uno necesita comenzar Refrescarse. para refrescar o para ratificar o rectificar algunas cosas incluso, porque te das cuenta que, por ejemplo, hay un montón de herramientas que yo recibí cuando era a los 17 años y yo ya le he ido encontrando mi forma y no es que Alberto estaba mal cuando me las enseñó, sino simplemente yo he ido encontrando un acento o una búsqueda personal a esas mismas herramientas. Sí, entonces sí, es como una cosa de mucho cuidado. Déjame Sí. compartir algo contigo. Vamos a verlo.
Ya son más de 20 los años que David Carrillo se mantiene formando nuevas actrices y actores. Lo supo hacer en su comienzo con Plan 9 y luego con Y esto que el otro. Es por eso que el legado del maestro tiene que continuar. Y hoy me vas a acompañar a descubrir de qué manera. ¡Vamos! ¿Qué es lo que más te emociona de que David Carrillo ahora tome las riendas de Teatro Racional? Que es un profesional serio, que es un hombre que hace teatro, vive por el teatro, actúa, dirige, también escribe, poco pero escribe, debería escribir más. Y sobre todo sus ganas, ¿no? de siempre estar ahí. Yo confío ciegamente en que lo va a hacer, va a repotenciar muchísimo el local. Me parece muy bonito porque le va a dar, como te digo, vida, ¿no? Va a tener cursos, talleres, temporadas también. ¿Y en qué momento se une Teatro Racional con David Carrillo? Había dos opciones, o se vende, lo cual me da mucha pena porque tengo mucho cariño, o se usa una persona que el gerente lo pare, ¿no? Que le dé vida nueva, que lo vuelva a un teatro otra vez, con temporadas, con talleres, con muestras, con todo lo que tiene un centro cultural, porque es un pequeño centro cultural. Y entonces David Carrillo me parecía la persona idónea porque es un hombre de teatro, al que conozco hace muchísimo tiempo, desde que él era un chico, y que ama el teatro, que hace teatro, que le interesa, y me parecía perfecto. Hablamos de este papel importante de David como maestro, Sí. pero ha sido tu maestro también. Sí, Cuéntame me esa enseñó un curso de experiencia. dirección. Cuéntame. Un curso de dirección, seguí con él, muy bueno, un curso de dirección muy bueno, que me va a servir. Desde esa experiencia, ¿cómo describirías al profe David? Súper didáctico, muy, mi experiencia ha sido divertidísima, es entretenido, no hay forma que te aburras porque maneja bien teoría y práctica, ¿no? Para ti, ¿qué representa David Carrillo para el teatro? Es uno de los mejores exponentes que tenemos de lo que es dedicación al teatro, profesionalismo en el teatro, capacidad de enseñanza, de compartir lo que sabe, de montar obras todo el tiempo, de actuar, también de escribir, de enseñar. En realidad es como un súper profesionalísimo representante de la generación que viene del 2000 para acá en el teatro peruano y espero, y así va a seguir durante mucho más tiempo y me alegra mucho eso, ¿no? Este gran amigo y hombre de teatro nos está viendo. ¿Qué le dirías? Chévere. ¿Qué le diría? Que estoy muy contento, David, de verdad, lo sabes, de que asumas el Teatro Racional, donde vas a poder aplicar todo lo que has trabajado durante todos estos 20 y tantos años, todo lo que has aprendido de maestros tan buenos que compartes todo el tiempo con tus alumnos, con la gente, me consta, he sido tu alumno, y le va a hacer una vida maravillosa. Estoy muy feliz, de verdad. Nuestro querido Eduardo. Sí. Tremendo tipo, Eduardo. Mira, una de las cosas que agradezco a veces es que gente como Eduardo, bueno, me ha pasado en muchas oportunidades que gente que ya tiene trayectoria o algunos pasos o muchísimos pasos como Eduardo, me busquen porque sienten que hay algo que yo les puedo aportar desde mi experiencia. ¿Y cómo tomar al alumno el talento? Porque uno llega muerto de miedo, ¿no? Generalmente cuando uno toma un taller, cuando decide seguir este mundo maravilloso del teatro, tiene muchos complejos, muchos traumas, y entonces tu maestro, basta que te diga algo y tú puedes desarmarte o puedes brillar. ¿Cómo enseñas tú? Es que yo creo que hay que hablar la verdad. Todos nos morimos de miedo. O sea, este mundo nos tiene al miedo. Estamos llenos de amenazas, llenos de inseguridades. La posibilidad de fracasar es muy pronta. Y creo que sabemos que los éxitos son un ratito. ¿Mm? Y además porque muchas veces cuando tienes éxito también pasa en este país que hay mucha gente que está esperando que te caigas de la silla. Entonces, a los alumnos creo que lo que yo trato de que vean es que yo también tengo miedo. Y por eso hago, porque no me gusta solamente enseñar desde el lado del profesor, sino Claro. que vean. Y que vean que sufro, y que vean que te estoy puedes haciendo esta obra, equivocar. y que me está costando un montón el personaje, y que en esa función furcié, ¿me entiendes? Y por eso es importante. No hay que escalentar porque no hay que calentar.
¿Me entiendes? No, tienes que calentar. No, si no es, oye, calentemos, porque yo furseo también. Si no caliento, furseo. O si no, me desconcentro. O no encuentro el personaje si no uso estas herramientas. Ahora, tú hablas de eso, ¿no? Una sociedad que... O sea, lo que creo que el gran problema es demostrar el profesor o el maestro infalible y decir a los alumnos, tú no puedes hacer esto, es un problema. Yo creo que es que los alumnos vean que a ti también te cuesta llegar temprano, te cuesta preparar tu clase, te cuesta estar despierto o dar lo mejor de ti en cada clase, que necesitas... Entonces, creo que es eso, creo que vean el ser humano que hay detrás de un nombre. Y hablabas un poco también de esta sociedad donde el error es pecado, nadie se debe equivocar, nadie puede equivocarse, y al contrario, en el error aprendemos. ¿Cómo enfrenta y cómo puede ser un alumno que viene con tantas ideas, prejuicios? Por ejemplo, mi físico no me gusta, no estoy de acuerdo, soy muy malo emocionalmente. ¿Cómo se trabaja eso para darle el poder necesario de ser otro? Que por lo menos el teatro siempre ha vivido de la diversidad. El teatro necesita la diferencia. ¿Te imaginas una obra de teatro donde todos los actores sean igualitos o todos los actores actúen igualito? Entonces, justamente lo rico del teatro es que los personajes sean diferenciados. Entonces, el teatro siempre fue inclusivo. El teatro siempre buscó, o sea, el teatro necesita de un cuerpo obeso. El teatro necesita de alguien de todos los colores de piel, necesita de todos los tipos de caminar. Porque la vida es así. Mira, por ejemplo, hay reivindicaciones personales, ¿ya? Y te hablo desde una cosa tan tonta como yo y mis lentes. Yo soy miope desde los 3 años. Miope. O sea, a los 3 años yo tenía 3 de medida. ¿Ya? A los 14 años, este adolescente que estaba buscando su lugar en el teatro, yo tenía 13 de medida. Entonces, cuando hay Iguana, todo lo que... Iguana, y todas las producciones, Teletaller y no sé qué, y veía si nadie usaba lentes, entonces me obligaba al lente de contacto, a tratar de tener otra no está de forma. modo los rulos, ay, cómo ordeno mi pelo, siempre me dicen que soy desordenado, no sé qué, no sé Los cuánto. filtros. Entonces trataba de ser otro, y el que tiene que ser otro es el personaje, no uno, pero yo trataba de ser otro. Proyectar una imagen ¿no? Entonces vivía tan angustiado por tratar de normalizarme, hasta que me cansé y encontré que en el teatro sí ayudaba bien. Y entonces en el teatro yo lo que tenía que decidir era, ¿mi personaje usa lentes? Sí, idealmente sí, porque me ayuda un montón. ¿Qué tipo de lentes usa mi personaje? Claro. Según la época, según eso, me mandaba a hacer mis lentes para que le vayan bien al personaje, etcétera, etcétera. Definía si, por ejemplo, era bueno que estuviera el poto de botella, que inevitablemente tengo, o uso los 1000 filtros que hay para que la luna se vea menos gruesa, etcétera, etcétera, porque la verdad es que esto es una discapacidad. Entonces es como decirle a una persona que necesita silla de ruedas o necesita muletas, es, no, tú ve cómo actúas, pero tienes que actuar sin silla de ruedas. ¿No? Tú ve cómo caminas. Entonces, no, ya, entonces yo mismo tenía que ir encontrando y decir, yo sí, pues, voy a hacer en la medida de lo posible que mis personajes representen a la población miope, astigmática y ahora con presbicia además, porque sí, porque además veo en la calle y hay por lo menos el 40 o 50% de gente que veo caminando por la calle está con lentes. Y tiene una vida con Y tiene emociones, una vida con normal, tragedias. con tragedia, con emoción, y todo. son guapos o son feos o son... ¿Me entiendes? En mi época era el nerd. Claro. Ahora no, ahora es el geek, ¿no? Big Bang Theory. Claro, rompió los esquemas. Rompió los esquemas. Ahora, y en tu experiencia, ¿por qué hay esta, no sé cómo decirlo, unión tan fuerte entre los que hacen una obra de teatro como si fueran hermanos de toda la vida? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede desde que hacen una lectura hasta que termina la última función? Que hay unos afectos y unas pasiones
que no lo ves en ningún otro ámbito de la vida. ¿Qué pasa ahí Mira, privadamente? pasa por varios niveles. Uno es, por el nivel más intelectual, estás tratando de entender una obra de teatro y lo único que te va a permitir es, la gran pregunta es, ¿por qué mi personaje dice esto? ¿Por qué mi personaje hace esto? Entonces estás tratando de justificar conducta y no hay nada más humano que la conducta, ¿no? Entonces, porque la conducta tiene una ética, etcétera, etcétera. Entonces estamos tratando de entender conductas, comportamientos. En primera instancia, comportamientos para después entender una conducta. Y tal vez llegar a una ética. Entonces, ese campo te hermana, porque tú dices, este idiota lo estás juzgando. ¿Por qué hace lo que hace? Y tal vez al entender lo que hace, por qué lo hace, dejas de verlo como un idiota. Se va el prejuicio. Se va el prejuicio. Entonces nos desprejuiciamos mucho en el análisis de las obras. Y la otra cosa que tiene que ver ya con una cosa de convivio, de física y química, tiene que ver cuando trabajamos con nuestras vulnerabilidades. Propias. Pero en el mundo real todo el mundo trata de ser otro, ¿no? Sí. Y en Entonces el tú teatro tienes que eres descubrir tú. qué te conecta con el miedo de este personaje. Entonces tienes que asociar tal vez a un miedo tuyo, ¿no? Y además, y a veces tienes que contarlo un poquito para que el director o los otros te ayuden a cuidarte. Además, que ese miedo que estás trayendo al presente no te haga daño. Y entonces comienzas a conocer cosas de los demás que solo te lo conversarías en una terapia de grupo, Claro. ¿no? Y por otro lado, también hay otra vulnerabilidad que tiene que ver de la vulnerabilidad del artista. Hay épocas en que aprenderte el texto es así. Y hay veces que no puedo aprenderme el texto. Claro, no me nos enfrentamos, entra. nos Y enfrentamos. pides ayuda, le dices al compañero, podemos pasar letra. David, por favor, No, basta. ¿Sabes ayúdame. qué? Tienes tanta pasión que ahorita dejo el periodismo y vuelvo al teatro. Basta, por favor. Pero es que es O así, sea, encuentras mucho soporte. Vamos a una pausa para yo respirar y seguir. Regresamos con la mirada de David Carrillo. Ya volvemos. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star. Regresamos con la mirada de David Carrillo y ya tomé agua, ya estoy aquí en mi labor de periodista. Calma, calma. David, la dramaturgia, el escribir, el tomar lo que ves y ponerlo en un texto significa mucho. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo que un poco decía Eduardo y Alberto, este impacto que tiene tu trabajo? Sí. Mira, la dramaturgia para mí hasta ahorita es mi gran pendiente porque he escrito y he podido presentar cosas que he escrito y siento el impacto y el agradecimiento de la gente. Entonces sí, pero es algo que me cuesta muchísimo, muchísimo. O sea, escribo todo el tiempo, todos los días escribo, pero no necesariamente llego a obras de teatro. Entonces tengo, o sea, de que soy escritor porque escribo todo el tiempo. En algún momento van a quedar muchas cosas escritas. Ajá. Pero todavía me falta esa pericia del dramaturgo, de decir, esto que estoy escribiendo es para una obra de teatro. A veces escribo y no sé qué es. ¿Y por qué ¿Entiendes? escribes? O sea, ¿te motiva que Me un aclara tema la cabeza. te aclara la cabeza? Sí, me ¿Y aclara- cuáles son tus temas recurrentes? hay dos cosas que me pasan. Me aclara la cabeza o a veces escribo mucho de cosas sobre todo escribo cosas que no me gustaría que me pasen. ¿Así? Sí. Escribo para que no me pase. ¿Qué te asusta? ¿Qué, por ejemplo? Un montón de cosas. Por ejemplo, toda una obra que fue lo que nos faltaba era sobre la crisis de pareja. Y no que yo estaba viviendo una crisis de pareja, le temía mucho a enfrentar una crisis de pareja en un momento de creación. Entonces, cuando yo veía ciertas cosas que podían generarme crisis de pareja, que felizmente, bueno, estoy casado con una mujer muy inteligente además. Sí, que es una maravilla. Entonces, y es una compañera extraordinaria, pero
pero a veces siento que hay como una potencial bombita ahí y yo digo, bueno, voy a escribir sobre esa bomba y voy a Ajá. hacerla estallar para tener claro las consecuencias Y le haces estallar en la en dramaturgia. la dramaturgia. Oye, qué bueno. Claro. ¿No? Bueno. Y a veces escribo cosas así que las tengo enterradas porque es como el camino que felizmente no se tomó. Son como ucronías. Claro, ¿no? claro. Y temas en general, los temas universales. Bueno, me gusta mucho, va a sonar un poco tonto, pero me gustan mucho las historias de amor. Bueno, O sea, es que el amor... O sea, siento que el amor es un motor interesante, pero no el amor necesariamente de pareja y romántico. El amor en general es una cosa... Amar me parece que es Amar. muy complejo. Y la gente le tiene miedo, pues, Sí. a amar o le tiene miedo a ser amado, lo tergiversa y ahí nos enredamos todos. Pero el amor es una maravilla, ¿no? O sea, por ejemplo, hablábamos de Alberto, ¿no? Yo he tenido muchos actos de amor de Alberto hacia mí, espero que de mí hacia Alberto. Como te digo, regalarte una canción en el momento oportuno, Es un acto de o amor. darte una O obra de cocinarle a alguien, teatro. cocinarle a alguien. Cocinar a mí me encanta, por ejemplo, como acto de Es amor. un acto de a mis amor. hijos, cada vez que necesito, les hago, a Almudena le fascina el pay de limón, a Aurelio le fascina mi lasaña y sé que, entonces no las hago todos los días, primero porque no tengo el tiempo, pero sé que cuando digo, hoy día me voy a levantar a hacerle la lasaña para Aurelio, entonces sé que es un acto de amor. Por supuesto. Bueno, quiero compartir otra mirada contigo. Vamos a verlo. David Carrillo es mi maestro, es mi amigo, es mi familia teatral y tengo muchas anécdotas de él y la verdad es que creo que hemos pasado por tanto que escoger una es muy difícil, pero creo que la más bonita es cuando era su alumno y hice un trabajo muy malo en el primer nivel de su taller y me sentó y conversamos y me dijo que mi desempeño no había sido el idóneo, pero que veía algo en mí, que creía en mí. Y bastó que diga que creía en mí, como que se me reconfiguró la cabeza, como me permitió también conversar, hablarle de lo que me pasaba y esa capacidad que tiene David de abrirte puertas, de hacerte entender tu mundo, de simplificar tus dudas y llevarlas a un lugar en donde tú comienzas a responderte sin que él te diga mucho. Esa es la magia de David Carrillo y creo que ahora que soy docente, siempre que tengo que hablar con un estudiante pienso en qué haría David Carrillo en este momento y siempre lo recuerdo y siempre repito eso, que yo creo en mí, pero también creo en todas las personas con las que trabajo y esa fe en el teatro, esa fe en los artistas es algo que yo aprendí de David y que siempre lo atesoro y nada, espero nunca perderlo y espero siempre con ansias volver a encontrarme con David para que me lo diga. Creo que te da una señal ahí, cree en ti y para escribir, ¿eh? Sí. Es que hay una cosa que me parece bien importante ahora que hablábamos de... Justamente mi primera obra se llamaba Lo que nos faltaba. Porque creo que tenemos mucha obsesión en estar pendiente de lo que nos falta o que le falta al otro como profesor, ¿no? Digo, a ver, ¿qué le falta a Fátima en su escena? Entonces solamente enumeramos, ¿no? Tú te reúnes conmigo y yo te digo, mira, falta esto. Y a veces es mejor decir, Fátima, yo sé que tú sabes lo que falta, pero ¿sabes qué está bacán? Esto es increíble. Este momento lo has logrado, no lo pierdas. Entonces yo a veces digo, prefiero centrarme en lo que hay. Claro, eso Porque destraba todo. Porque uno sabe lo que falta. Claro, uno sabe cuando está mal. Estás en acá estoy nervioso, acá la letra... No necesitas que te lo digan. No necesitas que te digan, oye, acá te has olvidado la letra. No necesitas. Ya sabes y te sientes Más bien re mal. necesitas decir, ¿qué está bien? ¿Qué momentos hiciste que me mantuvieron pegados, interesados, ¿no? Cautivado? Entonces, gran parte de mi chamba ya he decidido que sea esa, porque creo que la gente está como te digo, lleno de miedos. Porque todo alrededor Y lo que es necesitamos así. son certezas. Exacto. Bueno, déjame compartir entonces otra mirada, hablando de certezas. Vamos a verla. David, mi querido David Carrillo. Mi primer encuentro con él fue hace, no sé, 20 y tantos años, cuando yo era su profesora
y él era un alumno comprometido y entusiasta de la especialidad de teatro en la Universidad Católica. Después pasa no mucho tiempo y ya es un director y se convierte en mi director. Entonces es maravilloso porque de ser yo la profesora y él el alumno, él pasa a ser mi director y yo su actriz. Y en varias ocasiones él ha sido mi director, un director creativo, inspirador y especialmente con una gran capacidad de comunicación con sus actores, ¿no? Para esa mezcla de darnos la libertad de expresarnos y a la vez saber encaminarnos hacia su propia visión. Y pasó una cosa maravillosa. De pronto, y quizá debido a esas conexiones anteriores a través de los años, nos encontramos en el escenario y él y yo nos miramos a los ojos. Ay, perdón. Y es una conexión inmediata. O sea, no solo son dos personajes que se encuentran y se conectan, sino está también toda la relación humana de años. Perdón. Te quiero mucho, David. Te quiero mucho. Eres una persona muy valiosa para el teatro peruano y inestimable en mi corazón. Oh. El teatro es eso, pues emoción pura, ¿no? Es amor. Y además ella un poco ha hablado de esta faceta tuya como director y como compañero, ¿no? Sí. Yo trato, digamos, de amar a mis colegas. Es más, desde hace un tiempo les llamo colegas, que creo que es lo que nos iguala, ¿no? Y no es que director, actor, actriz, sino son mis colegas del teatro. Y todos deberíamos estar en esa horizontalidad. Y claro, hablábamos de estas despedidas en el teatro, pero también lo hermoso de los reencuentros. Entonces, yo me encuentro con Berta y siento que hicimos ayer la última hora que hicimos, que fue El celular de un hombre muerto. Hay esa complicidad que quedó en puntos suspensivos, en un éter, en un momento, ¿no? En una calidad de tiempo indeterminado. Pero yo la veo y me pasa con mis colegas, que es como los vi ayer. Permítame hacer una pausa, pero regresamos con la mirada de David Carrillo. Ya volvemos. Ay, qué lindo. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro 2 besos. Estamos de regreso con la mirada de David Carrillo. David, y antes de que termine el programa, yo quería tocar algo. Esta pasión que tú tienes de enseñar, la has trasladado a tu familia, a tu casa. ¿Es cierto que tus hijos estudian con ustedes? Ah, sí, hacen homeschooling. ¿Qué edad tienen tus hijos? Almudena tiene 15, Aurelio tiene 10. O sea, están en 4º de secundaria y 5º de primaria. ¿Y cómo lo manejan? El tema de la sociabilización que dicen que es tan importante en el colegio. Sí, pero a veces es tan importante, pero a veces es tan desbordada también. ¿Y por qué decidieron? Porque mi hija necesitaba un poco de tranquilidad. Justamente el respetar su cerebro, sus ritmos, sus maneras. Necesitaba tiempo. Ella dibuja, hace animación, tiene un canal de YouTube con muy exitosa, con 1 millón de vistas. Sí. Entonces quería tiempo para poderse dedicar. Y claro, en el colegio gran parte del tiempo que se implica es esta sociabilización, que a veces es muy bonita, pero a veces también parece una cárcel, con gente inadaptada junta, que quiere convivir. Entonces, hay mucha tendencia al bullying, hay mucha tendencia a no entender los ritmos de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, yo quise darle paz a mis hijos y que se dediquen a lo que necesitan dedicarse. Y que aprendan lo que tienen que aprender. Sí. Déjame compartir una mirada contigo. Uy. Mi padre, desde que yo era pequeña, siempre estuvo a mi lado. Me compraba útiles y de ahí yo empecé a dibujar.
Uno de los primeros recuerdos que se me viene a la mente de cómo yo me convertí en un artista como lo es él, fue cuando me encontré una crayola verde en el suelo de mi casa y con ella pinté todas las paredes de mi hogar. Y mi papá jamás se quejó de aquello. Cuando tenía 7 años, empecé a estudiar animación. Bueno, surgió el interés de la animación, porque él siempre me acompañaba a ver series, caricaturas que pasaban por Cartoon Network y que formaron mi infancia. La manera de que cómo me ayudaba mi papá era prestándome su celular para de que yo con esa pantalla dibujara y hiciera que mis dibujos cobraran vida. Él siempre estuvo atento con mis trabajos, tanto de animación como de dibujo. Lo seguía y él siempre estaba ahí para aplaudirme. Él siempre fue mi fan número 1. Siempre estaré profundamente agradecida por haber tenido un padre como él. Oh. Y lo seguirá teniendo. Por supuesto. Pero qué importante darle el valor que necesita la familia como sostén para todos los sueños que quieras hacer, ¿no? Como te dije, una de las cosas que agradezco a mi mamá es que siempre me vio como proyecto de adulto. Entonces, mi hija quiero que sea la mejor adulta posible. Y creo que tiene que ver también para eso, no matar lo bello que tenga de niño, que conviva en ella la mayor... Una de las razones de decidir que estudie en casa era porque sentía que el colegio estaba matando a su niña. Claro, a veces va contra la inocencia que se necesita tanto porque hay tanto tiempo para ser adulto. No, y con sus tiempos, ¿no? Con sus tiempos. Con los tiempos de... hay gente que quiere conservar algunas cosas y a veces las otras ya quieren quemar etapas. Y eso. Entonces... Pero a mí ahí me estamos. encanta la familia que tienes. Es una familia fantástica donde todos aportan, todos se apoyan y todos hacen que el otro brille. Y no somos para nada perfectos. No. Bueno, te voy a pedir, David, que por favor nos dejes una frase aquí en nuestra pizarra. A ver, ¿qué nos dejas? Bueno, y mientras él escribe, yo les tengo que contar lo que se viene con el Teatro Racional. En enero vienen talleres, cursos, montajes y cómo pueden ser parte de ello. Sigan a David Carrillo en sus redes porque no saben todo. Miren, hasta yo me voy a inscribir. Ya le he dicho a David acá que me separe un cupo. A partir de enero vamos a tener la posibilidad de ver todo este talento y conocimiento de David Carrillo y su gran equipo en el Teatro Racional. A ver, ¿qué dice? Ay, esa frase creo que es para mí. El teatro siempre será contigo, oh por Dios. David, creo que tenemos que conversar. Gracias por haber estado acá. Es que el teatro sin el otro es nada. Sí, pues. Necesitas del público, necesitas de tu compañero de escena. Entonces la palabra contigo es inevitable. Así sea un unipersonal, necesitas siempre de alguien para poder hacer teatro. Así es. Bueno, y el Teatro Racional empieza con fuerza en enero. En enero, sí, y sobre todo como teatro, como sala de teatro, vamos a inaugurarlo en abril con una obra de Claudia Sasha y en enero ya vamos a estar con todos los talleres para poder capitalizar y hacer las temporadas de teatro. Bueno, David, gracias. Esta entrevista es un poco para que todo el mundo sepa lo que significa la pasión de hacer teatro y sobre todo que es una gran lección de vida para todos, ¿no? En cómo debemos de tomar nuestro trabajo, nuestras vocaciones y pasiones. Gracias por haber estado acá. Gracias a ti. Ha sido la mirada de David Carrillo. Gracias. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las historias de Miradas. Aquí en TV Perú nos une.